¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Entonces vamos a partir con una pequeña introducción acerca de lo que es la Biblia. Biblia. La palabra Biblia viene del griego Biblia, que significa libros. Entonces cuando nosotros estamos hablando de Biblia, no estamos tan solamente hablando de este libro que hoy tenemos en nuestras manos, sino que estamos hablando acerca de un conjunto de libros que están recopilados hoy, en el día de hoy, en un solo libro. Entonces la Biblia es un conjunto de libros. La pregunta es, ¿de cuántos libros? Para nosotros el canon o el número de libros son de 66 libros, los cuales nosotros consideramos como inspirados. O sea, para el mundo protestante evangélico, los libros inspirados son 66. Tenemos un canon de 66 libros. La palabra canon viene palabra caña o vara, que era con lo que los albañiles y los carpinteros podían medir lo que estaban haciendo. Entonces, luego de eso, la palabra canon pasa a tener el significado que dice ahí, de norma o medida. Entonces, cuando hablamos de canon, estamos hablando de cuál es la medida que vamos a tener nosotros para considerar qué libros son inspirados por Dios. Y estos libros son la medida, son la norma de fe, doctrina y práctica. Entonces, resumiendo, nuestras Biblias tienen un canon de 66 libros. Tenemos 66 libros que consideramos como libros inspirados, los cuales se dividen en 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros porque seguimos el canon que tenían los hebreos. Por ejemplo, si usted hoy día se junta con algún hebreo, con algún judío, y lee la Biblia hebrea, la Biblia judía, tiene la misma cantidad de libros que nosotros. El número de libros de ellos es de 24, pero que corresponde a los 39 libros de nosotros. Por ejemplo, ellos Crónicas es un solo libro, y para nosotros son Primera y Segunda de Crónica. Entonces ahí los números se van pareciendo, pero en cuanto a cantidad de libros, en cuanto a los libros inspirados, nosotros tenemos el canon judío del Antiguo Testamento. La palabra testamento viene de la palabra que tiene relación con pacto. Entonces, el antiguo pacto es el pacto que hizo Dios a través de Moisés en el monte Sinaí cuando le entrega las tablas de la ley. Y el nuevo pacto es el pacto que hace Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en nuestro Antiguo Testamento son los libros que están relacionados con el antiguo pacto de Dios con su pueblo. Tiene que ver con los profetas, tiene que ver con la historia de Israel, tiene que ver con la ley. En cambio, el Nuevo Testamento tiene que ver con lo que está relacionado con Cristo y su obra. Por ejemplo, hay una cita en Jeremías 31:31 que luego el autor de Hebreos replica en Hebreos 8:8, la cita que dice: «He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto». Es así como al día de hoy tenemos una Biblia compuesta por 66 libros, en la cual cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación. Está escrito en un periodo aproximadamente de 1600 años y en 3 idiomas distintos, que es el hebreo, arameo y griego. Que una de las primeras veces o de los primeros soportes donde esta escritura fue plasmada, donde la revelación de Dios fue plasmada, por ejemplo, ustedes se acordarán de Moisés cuando baja del monte Sinaí con las tablas de la ley. O sea, en un comienzo fue plasmado esto en piedra. También fue escrito en esto, que son los rollos. Algunos se acordarán de cuando Jesús abre el rollo de Isaías y comienza a leer el rollo de Isaías. Bueno, este era el rollo. Luego hay una cosa que es como un libro que se llama el Códice, que también fue escrito en la Biblia, que era como un libro, pero como no existía la imprenta, se escribía a mano. Ese era el Códice. Luego, con la invención de la imprenta, ya tenemos las Biblias impresas, que hay una Biblia impresa. Y al día de hoy tenemos nuestras Biblias impresas que las podemos comprar en las tiendas, que quizás algunos se las regalaron. Inclusive podemos tener la Biblia en internet, la Biblia en nuestras tablets, la Biblia en nuestros celulares. O sea, hoy tenemos una cantidad enorme de dispositivos donde tenemos la Biblia. Pues vamos a ver cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. La segunda etapa es cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Y luego vamos a ver la historia de la traducción o cómo llegó a estar en español.